Otra cosa es revisar mi termostato financiero. ¿Cuál sería mi termostato financiero? ¿Cuál es la cifra máxima que yo tengo en mi cabeza que yo puedo ganarme, ¿no? Por ejemplo, yo hacía poco hablaba con una persona, yo voy a arrancar un estudio ya formal con el creador del método de bioneuroemoción. Voy a empezar a formarme de manera, digamos, más profunda en esta metodología dentro de pocos días. Entonces, esta persona me estaba preguntando cuánto valía el curso. Yo le estaba diciendo, vale tanto. Y llega y me dice, uy, no, Mari, eso es mucha plata. Y yo en ese momento caí en cuenta de que tal vez hacía años yo hubiese pensado lo mismo. Y sí, es una suma importante, más teniendo en cuenta que, no sé si sabías, pero la moneda, el peso colombiano, es la moneda que en los últimos meses, por lo menos en la última temporada, más se ha devaluado en la región. Entonces, a nivel en términos económicos, pues diríamos es que no, pero es que el euro está carísimo y el dólar está carísimo. Y sí, claro, se ha encarecido, pero yo, digamos que a mí ya no me da miedo pensar en dólares o pensar en euros, ya no me da miedo. Entonces, cuando ella me... Imagínate que yo pienso en francos suizos. Yo ya no pienso en euros, no pienso en dólares, pienso en francos suizos, o sea, es totalmente otra cosa. Exacto, entonces, y mira, imagínate cuando todavía no se daba la Unión Económica Europea, en donde estaba pues las monedas locales, ¿no? Que la peseta, bueno, la libra esterlina, ¿no? Que supe, ahí sí me corriges si me equivoco, que en tu país de origen, en España, la peseta llegó a estar como muy por debajo frente a otras monedas, por ejemplo. Sí. Entonces, eso es lo que pasa acá en Latinoamérica. O sea, por ejemplo, bueno, la moneda más devaluada es el bolívar, que es la moneda de Venezuela, pero el peso colombiano este año, por lo menos hasta hace 2 meses, mes y medio, era la moneda que más se había devaluado de la región, ¿sí? Pero yo ya no vibro con esa información, yo pues no veo noticias o consumo la información que yo quiero consumir. Entonces ya me decía, es que es mucha plata. Y yo le dije, mira, Pepita, es importante que eleves tu termostato financiero. Y le empecé como a explicar un poco este concepto de, empieza a pensar en esta cifra. Yo le dije, mira, yo no sé tú cuánto ganas. Vamos a suponer que tú te ganas 3 millones de pesos, que esos son, a como está el euro ahorita, es menos de 1.000 euros. Sí, es menos de 1.000 euros. Bueno, vamos a suponer, porque acá el salario mínimo está en 1.000.000, es que ni sé, está como en 1.200.000, tal vez, 1.100.000 pesos, por ahí está más o menos el salario mínimo. Entonces yo le dije, vamos a suponer que tú te ganas 3 millones de pesos. Si para ti, por ejemplo, es difícil pensar en 6 millones, el doble, entonces al menos empieza a pensar en esa cifra. Porque si tú quieres, ella está empezando como a informarse mucho sobre abundancia, está empezando a escuchar podcasts de abundancia, a verse videos, a leerse libros. Entonces yo le decía, entonces es importante que empieces a sembrar una cifra más alta, porque no tiene sentido hablar, claro, hay mucha información hoy día, pero también hay mucho gurú y hay muchas, pues como muchas personas que no brindan información como tan decantada, como tan precisa, o sea, encuentras tanta información que no sabes cómo a qué hacerle caso. Entonces sí, ahorita de pronto eventualmente tú encuentras mucha información sobre abundancia y sobre afirmaciones y toda esta cosa, pero si no sabes acomodarla en tu vida no va a pasar nada. Tú te puedes repetir como lo he mojado, yo soy abundante, yo soy abundante, yo soy abundante, y claro, eventualmente esto puede servir, pero si no trabajas el tema de tus creencias, si no trabajas en tu coherencia, que fue lo que acabamos de hablar ahorita, pues no va a pasar mucho, ¿sabes? Entonces yo le dije, entonces empieza a sembrar esa cifra en tu mente. O sea, porque si vas a hablar de abundancia económica, le dije, pues, ¿qué es la abundancia económica? O si no eres capaz de pensar qué sé yo, en 10 millones de pesos, o en 12 o en 15 o en 20 que cuesta un curso, pues ¿Cómo como que podemos, cómo podemos subir ese termostato financiero? Es decir, nos has dicho, vale, hay que empezar a pensar en esa cifra, pero ¿hay alguna otra técnica, algo más específico que pueda ayudar a nuestra audiencia a realmente decir, hey, vale, me he dado cuenta que
cada vez que pienso en ponerle un precio a mis sesiones, si antes Ujú. eran 30 euros y con 30 euros, pues ahora quiero subirlo a 60, ¿cómo puedo yo empezar a decir, voy a subir el termostato financiero de mis sesiones? Esto es una cifra así, Ujú. random, de 30 a 60 euros. ¿Cómo puedo hacer yo para no sentir esa presión que yo creo que todos hemos sentido, ¿no? En el momento cuando íbamos a ponerle el precio, sobre todo tú que has dicho que eras emprendedora, yo también soy emprendedora, hemos sentido siempre ese miedo de decir, ¿cómo voy a cobrar ahora esto? ¿Cómo podemos trabajar exactamente ese termostato financiero para no sentir esa presión que no nos permite realmente fluir con ese precio? Porque al final poner el precio casi que, ok, pero luego pones el precio y no te entran sesiones simplemente por la ansiedad interna, ese bloqueo interno de que tú no te mereces estar cobrando eso, ¿no? Porque tenemos Entonces, la parte espiritual y la parte terrenal. sí, 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 me encanta que digas eso porque yo le decía, hace poco tuve un retiro en el eje cafetero, y entonces me llegó un asistente, que es un chico demasiado pilo y tiene un nivel de conciencia muy elevado para la edad que tiene, porque tiene 22 años, y este hombre, yo me sentía como hablando con Matías de Estefano, o sea, el man tiene un montón de información en la cabeza, de hecho llegó a testearme, ¿no? A hacerme un montón de preguntas, y entonces yo le decía, mira, haciendo acá un pequeño paréntesis, una acotación respecto a lo que tú dices de la parte espiritual y terrenal, hay que aterrizarnos en este mundo 3D. O sea, sí, somos seres espirituales habitando un cuerpo físico para la experiencia terrenal y todas estas cosas que sí, sí, claro que sí. Pero hay que ubicarnos en el planeta Tierra y poner las paticas y los piecitos en la Tierra. ¿Sí? Y entonces una cosa es sí, que es que yo soy abundante, que yo estoy conectada a la fuente, a Dios, al universo, como lo quieras llamar, y soy heredero natural de la abundancia y no sé qué, y me quedo en ese discursillo, ¿no? Pero no pasa nada, y entonces no soy capaz de cobrar a lo que es, y entonces, bueno, ¿y qué pasó con la plata, pues, mensual? Entonces, lo primero, te diría yo, es revisar el lenguaje, cómo me refiero al dinero, por ejemplo, de si... por ejemplo, en Colombia es muy común escuchar este término de la platica, ¿no? Entonces como, no, la platica, es que necesito una platica, es que gracias a Dios llegó platica. Entonces primero revisa tu lenguaje. Segundo, mencionaste una cosa que me parece súper importante y es el tema del merecimiento. Revisarme internamente y ver porque yo no soy capaz, o sea, qué bloqueo tengo a nivel del merecimiento, que eso pues acá haría pues para hablar otra hora solamente de eso, pero si por ejemplo a mí me da pena, empieza a revisar tus sentimientos frente al cobro de tus servicios o tus productos. Si a mí me da pena y yo antes de poner el precio ya estoy pensando en, no, pero es que mis clientes, ahorita la situación está muy dura y no sé qué, es porque algo hay por allá. Entonces empieza a revisar tus creencias, tu sensación de merecimiento y un montón de cosas. Otro asunto es, ponte una cifra en la mente, supongamos que la cifra ideal de tu sesión son 70 euros, por decir algo, o 70 dólares, o en el caso de la moneda colombiana, qué sé yo, 200.000 pesos o 170.000 pesos, una cosa así, pero todavía no te cabe en la cabeza. Si el precio ideal son 70 euros, ponle en tu mente, vas a pensar en el doble. Y tú dirás, bueno, pero si no puedo pensar en 70, ¿cómo hago para pensar en 140? Porque necesito empezar a llevar a mí, como hackear mi mente, como llevarla al máximo. No importa que no te lo creas, ya se llegará el momento en que te lo creas, pero necesitas al menos empezar a pensarlo. Y ojalá empezar a pensarlo a diario. Yo he comprobado conmigo este tema respecto a ciertos pensamientos o afirmaciones o a formaciones. La otra, aparte de eso, ya relacionándolo con programación neurolingüística, sería importante hacer afirmaciones y segundo también afirmaciones, que son estas de por qué por qué cobro 170, el doble de 70, 140. Yo para las matemáticas, pues como que mal. Yo por qué cobro 140 euros por mi sesión, como si ya eso estuviera pasando. En principio tú te vas a sentir raro, te vas a sentir ridículo, que te estás diciendo mentiras, pero creo que hay una expresión en inglés que es eh, fake it until... Fake it until you make it.
fake it until you make it. O sea, ya, miéntete hasta que te lo creas, ¿sí? No importa que no esté pasando. ¿Por qué? Porque eso, poner esa cifra, digamos, como astronómica en mi mente, eso va a hacer que ya pensar en 70 euros no sea tan complicado. O sea, necesitamos al menos pensar en eso, porque si no somos capaces de sembrarlo acá, no va a pasar en la factura, no va a pasar, porque Hemos ni siquiera hablado lo vamos a poder pensar. Hemos hablado de, bueno, obviamente ser coherentes, observarnos en nuestra vida, si ese círculo de nuestra vida nos está como acorralando, ver ¿Es porque algo qué está está pasando? exactamente. Vale, hemos hablado de afirmaciones, hemos hablado de afirmaciones, hemos Ujú, hablado de, bueno, observar ese termostato financiero. Cuando ya hemos comenzado a hacer ese trabajo, cuando ujú, ya has empezado a implementar cambios, pero todavía no se sigue dando ujú, esa cifra, que ujú, quizás, o mejor más que esa cifra, quizás se da, pero no se da fluidamente. Porque hay veces que ujú. hay personas que alcanzan esa cifra, pero luego, claro, no consiguen repetirla mensualmente. Ujú. ¿Cuál fue tu punto de clic, de cambio, para pasar de generar, me imagino que eso, ahora genero, luego no genero, ahora genero, luego no genero, para pasar Ujú. de ese, de esa, ¿cómo diría? Es que ahora no me sale la palabra en español. Eh, Continuidad. de esa, exactamente, de esa continuidad a que fuera realmente todos los meses conseguir esa cifra. ¿Cuál fue ese punto de inflexión? Bueno, para allá iba. Hubo dos puntos importantes y es que me di cuenta que ya estaba trabajando las creencias y todo esto que te estoy diciendo, pero como que todavía